Y doy gracias al Señor por este tiempo. No he sacado la cuenta cuántos libros de la Biblia hemos estudiado o hemos expuesto a través de predicaciones, pero son varios. Y lo único que pretendimos siempre que esta iglesia pudiese tener es la palabra de Dios, porque entendemos que la palabra de Dios es suficiente. No porque sea un eslogan, sino porque es solo la palabra la que puede hacer los cambios en el corazón de las personas, las que les puede capacitar, las que los puede sostener en momentos difíciles. No son las experiencias emocionales las que nos sostienen, es la palabra de Dios. Conversaba el otro día con una persona, un hermano de otra iglesia de aquí, de Villarrica, muy amable, fue una muy buena conversación y le decía yo, había que volver a la Escritura y solamente a la Escritura porque la Escritura era suficiente. Y ahí conversábamos un poco, yo le decía, las experiencias privadas no sirven de mucho, porque la experiencia es algo circunstancial. Si es que es genuina, si es que no es un asunto de tipo simplemente una especie de psicosis, ¿cierto? Que una persona cree que vio esto o cosas así. De todas maneras, aun cuando sea genuina, no tiene ninguna trascendencia en el tiempo. Yo le decía, usted puede emocionarse, puede, no sé, hacer una cantidad de cosas y sentir un tremendo impacto emocional en el momento inclusive de un culto, pero usted sale, se va a su casa y tiene una mala noticia y esa emoción ya pasó, entonces no le va a sostener. Pero ¿qué es lo que le sigue sosteniendo? La palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho, lo ha dicho una vez y lo ha dicho para siempre. Y por eso es que estudiamos la Biblia, por eso es que vamos libro por libro, porque queremos que el Señor nos enseñe y nos transforme a todos, no solo a ustedes, sino también a mí. Y entrando ya en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en cuanto a su contenido, él hace algo que es característico de sus cartas, que es elevar una oración, y una oración doble en este caso. Del versículo 3 al versículo 8 es una oración de acción de gracias, y del versículo 9 al versículo 14 es una oración de petición, donde el apóstol Pablo intercede por los colosenses en este caso para rogar al Señor por ciertas cosas que él sabe que son necesarias e imprescindibles en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Pero en primer lugar va a entrar a decir que él está orando por ellos, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos del versículo 3 al versículo 8 es una oración de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en esa iglesia. Es muy similar a lo que tenemos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y comienza a decir cuáles son las razones por las cuales está agradecido a Dios. Lo primero que llama la atención inmediatamente cuando volvemos a nuestra carta en cuestión, Colosenses, versículo 3 al 8, es que la oración de gratitud es a Dios y no a los colosenses por haber tenido esta y estas otras características. A Dios, porque Dios es el autor no solo de la salvación, sino que también Dios es el autor de la transformación en el proceso de santificación, y Dios también es el autor final de la glorificación. Todo viene de Dios, todo se produce por el poder de Dios y todo vuelve a Dios en alabanza y en adoración. Por eso la gratitud del apóstol Pablo a Dios. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis oído o lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Recordemos que el apóstol Pablo no conocía a los hermanos de esa iglesia y los hermanos de esa iglesia no conocían personalmente al apóstol Pablo.
Por eso cuando Él les escribe, dice, hemos oído, habiendo oído de vuestra fe. Pablo no conocía sus vidas, Pablo no podía evaluar su situación espiritual. Pablo no podía decir, esta persona realmente es una persona que anda con Cristo, esta persona no es, quizás no anda muy bien, o esta persona sí es fiel, o esta persona no es tan fiel. Pablo no los conocía. Por eso todo lo que Pablo hace al escribir esta carta es en función de lo que el versículo 7 dice, que el pastor de Colosas llevó a Pablo esa información cuando él estaba en la cárcel en Roma, en su primer encarcelamiento, antes de que posteriormente fuera liberado por un tiempo, volviera a ser encarcelado y entonces ejecutado. El apóstol Pablo estaba en ese lugar y recibe la visita de Epafras, uno de los convertidos probablemente de Pablo en Éfeso, que escuchó el Evangelio, se convirtió al Señor y fue a Colosas y plantó una iglesia, desde el punto de vista espiritual, por supuesto, allí en ese lugar, en esa ciudad de no mayor importancia, no era muy importante Colosas, y de hecho no tendríamos mucha información si no tuviéramos una carta como la que tenemos aquí. De tal manera entonces que Pablo había escuchado de la fe de ellos, había escuchado de cuáles eran las características de ellos allí en Colosas en cuanto a su manera de vivir, el Evangelio. ¿No era el caso de Tesalónica? Donde en Tesalónica el apóstol Pablo había fundado esa iglesia, había estado por 3 sábados consecutivos y probablemente un buen tiempo más, porque según lo que dice en la carta a los tesalonicenses, él estuvo allí, incluso tuvo la oportunidad de poder establecer su negocio de carpas para no ser una carga para la iglesia y trabajar con sus manos, como él bien dice en el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Había una relación entre Pablo y la iglesia de Tesalónica mucho más directa, porque él los conocía y ellos lo conocían a él. En este caso, Pablo había oído por el pastor de Colosas que los hermanos estaban allí viviendo efectivamente su cristianismo y además el evangelio estaba siendo productivo en ellos, como lo va a decir enseguida. Ahora, ¿por qué nosotros podríamos orar a Dios dando gracias por una iglesia en particular? ¿Cuáles serían las razones por las cuales elevaríamos una acción de gracias a Dios al ver lo que está pasando en una iglesia? Yo hace 15 años, como dije, que llegué hasta aquí y uno puede ver ciertas cosas y ustedes pueden ver ciertas cosas también en nosotros y podemos quizás mutuamente elevar nuestra oración a Dios y decir, gracias Señor, porque en tu iglesia tu mano ha sido evidente. Gracias Señor, porque en tu iglesia tú estás haciendo una obra no solo de salvación, añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos conforme a tu promesa, sino también tú estás transformando las vidas de aquellos que pertenecen a una iglesia local como esta. Es seguro que no faltarían las razones por las cuales damos gracias. Y me parece que eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo estoy siempre orando delante de Dios, o estoy llevándolos a ustedes en oración, pero preguntándome cuáles son las razones por las cuales yo debo dar gracias a Dios por la obra de Dios en ustedes, porque no son ustedes los que han sido transformados por sí mismos, sino ustedes han sido transformados por la gracia y el poder de Dios en ustedes. Y entonces el apóstol Pablo eleva su oración. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos buscando el rostro de Dios porque hay razones suficientes para poder decir, gracias Señor, porque tu obra se está edificando, porque está creciendo, porque el Evangelio de Cristo está produciendo transformaciones en la vida de estas personas. Y hay al menos 2 razones importantísimas por las cuales Pablo da gracias aquí. Primero, el apóstol Pablo da gracias a Dios porque Dios ha producido marcas distintivas de su presencia en la vida de los colosenses, de estas personas. Da gracias a Dios porque Dios ha producido, y esto es importante, Dios ha producido marcas distintivas de un creyente genuino, del cristianismo genuino en las personas allí en esa iglesia. Intentemos por un momento pensar en la circunstancia en que
Epafras volvió a Colosas de Roma y abrió la carta de Pablo, y ahí en la congregación todos reunidos expectantes, y él le dijo: esto es lo que Pablo escribió para ustedes. Y cuando entonces le dice lo que Pablo escribió para ellos, inmediatamente tiene que haberse producido algo especial en el corazón de ellos, porque ellos conocían de la reputación del apóstol Pablo. Sabían que era un hombre designado por Dios para predicar el evangelio entre los gentiles. A esas alturas el nombre de Pablo era conocido prácticamente en todas las iglesias del primer siglo. Por tanto, cuando ellos escuchan: miren, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, obviamente incluye a Timoteo también, según la salutación al principio, debe haber producido algo especial en el corazón de ellos, una expectación particular. ¿Por qué da gracias Pablo? Y aquí hay dos cosas importantes. Versículo 4 y versículo 5, la primera parte, dice que él da gracias por lo que Dios ha hecho, Dios ha producido, ha dejado establecida su marca evidente en la vida de estas personas, porque estas son marcas distintivas de un verdadero creyente. Dice, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Esta es la primera marca distintiva. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo. La Biblia dice claramente que la fe es don de Dios. En Efesios, bien conocido el texto por todos, ¿cierto? Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino, o pues es don de Dios. La fe es la obra de Dios en el corazón de las personas. A veces pensamos que es algo que se le ocurre al hombre y entonces se aferra a Dios, pero la Biblia dice que Dios es el que produce la fe. Para ver y verificar esto bíblicamente, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido, os es dado literalmente a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Miren lo que dice. A ustedes se les ha concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así como el padecimiento les es concedido a causa de Cristo, también la fe les es concedida a causa de Cristo. Por tanto, la primera característica distintiva, la marca que incuestionablemente muestra que es un cristiano, es la fe en Cristo. Ahora, esta fe, que evidentemente, según la palabra original, implica más que una creencia y una aceptación intelectual de algunas verdades, porque significa no solo una creencia en ciertas verdades, sino también una confianza absoluta y una convicción profunda, integral, que no solo abarca la mente, sino también el corazón y la voluntad, es una fe genuina según el lugar donde está puesta. Es decir, cuál es el objeto de la fe. Y aquí Pablo dice claramente: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Lo que le da la efectividad a la fe no es la fe en sí misma, sino el objeto en el cual descansa la fe. Hay mucha gente que dice que tiene fe. Hay mucha gente que dice que puede hacer algo y que inclusive me acuerdo que antes era mucho más notorio eso: si te tomas este vaso de agua con fe, te vas a sanar. Es decir, en el fondo la fe en cualquier cosa. Pero la fe, que es una marca distintiva del verdadero creyente de la Iglesia de Cristo, es la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y en este sentido, entonces, estas personas, por lo que Epafras, el pastor de allí, le llevó a Pablo en cuanto a la información, le dijo: realmente aquellas personas que están en Colosa y que forman parte de la iglesia, es evidente en ellos la fe, la confianza absoluta en la persona del Señor Jesucristo. Ahora,
Hermanos, para nosotros quizás puede ser muy fácil entenderlo en un contexto como el que estamos, por ejemplo, en una iglesia que ya lleva una gran cantidad de años establecida aquí, con personas que tienen conceptos correctos desde el punto de vista bíblico en su cabeza. Pero si nosotros pensamos en la circunstancia de la iglesia en Colosa y de los colosenses en cuestión, sus costumbres y tradiciones, y más aún del contexto religioso, el trasfondo religioso del cual ellos venían, nos damos cuenta que es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque estas personas tenían un trasfondo con una gran cantidad de dioses a quienes adoraban, siendo, por ejemplo, el culto a la diosa Cibeles o Cibeles, la gran diosa madre de Asia, lo más principal. Y era un culto que mezclaba una serie de creencias que habían en ese tiempo, porque finalmente también había otro culto que era importante a la diosa Isis de Egipto, y donde finalmente se sincretizaban, se unían esos cultos, y este tipo de expresión o manifestación de adoración a esos dioses era normalmente una situación de inmoralidad flagrante. Por tanto, cuando estas personas escucharon el Evangelio del Señor Jesucristo, escucharon de Jesús, y estas personas colocaron su fe, su confianza absoluta en Jesús, era algo totalmente radical. Era una convicción tan profunda que cambió absolutamente sus vidas, de rendir culto a estos dioses falsos, de participar incluso en cultos de tipo de misterio, como el oráculo de Apolo, por ejemplo, o el culto a Ascaneo, el dios principal de Antioquía de Pisidia, es decir, en Frigia, en todo ese sector que era la provincia de Frigia en Asia, se daba culto a este tipo de dioses, donde la adoración a esos dioses involucraba también inmoralidad, muchas veces de tipo sexual particularmente, porque eran dioses de la fertilidad. Por tanto, cuando estas personas que estaban envueltos en ese tipo de cultos paganos y de esos misterios, es decir, esos cultos místicos también a los oráculos que acabo de mencionar, estas personas estaban envueltas en una vida disoluta, en una vida destruida de todo punto de vista. No solo espiritual, sino también moralmente. Y cuando llega el apóstol Pablo a Éfeso y predica del Evangelio, y ahí se convierte su pastor, que posteriormente sería Epafras, y lleva este Evangelio allá y dice: Jesucristo es el único Dios verdadero, Jesucristo es el que vino y murió por ustedes en la cruz, Jesucristo es el que ofrece salvación sin pedirles absolutamente nada a cambio. Entonces para ello tiene que haber sido algo totalmente revolucionario, creer en Jesús. Nosotros desde chicos, en una cultura como la que vivimos, escuchamos de Jesús, ¿no es verdad? Distorsionadamente o correctamente, pero ellos jamás habían escuchado de Jesús. Entonces cuando Pablo dice: yo doy gracias a Dios porque ustedes he oído de vuestra fe en Cristo Jesús, Pablo estaba diciendo: es tremendo. ¿Y cómo no se iba a regocijar el apóstol sabiendo que su propósito era que muchas más personas creyeran en Jesús y que estas personas en Colosas habían puesto su fe en la persona correcta? Y su fe era efectiva porque Jesús era el objeto de su fe. En segundo lugar, la segunda marca distintiva que el Señor había producido en ellos era amor por los santos. Amor por los creyentes y del amor que tenéis a todos los santos. Porque la fe no es simplemente una aceptación intelectual de ciertas cosas, sino que la fe produce una transformación en la vida de las personas, de tal manera que esas personas que antes se les hacía muy difícil amar a otros, especialmente a los que estaban alrededor de él, ahora se transforma en algo totalmente distinto. Tal como Pablo le dice a los tesalonicenses, cuando también exalta estas cualidades distintivas en el capítulo 1, versículo 3, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, la fe obra, del trabajo de vuestro amor. Es decir, la fe va a producir necesariamente cambios y esos cambios van a significar que empezamos a amar a aquellos con los cuales tenemos una relación espiritual similar, los hermanos en Cristo. Por eso lo primero es manifestar amor entre nosotros y del amor que tenéis a todos los santos, a todos los creyentes.
El apóstol Juan es bastante categórico en su primera carta. Es una de las cartas que a mí más me gusta, que más me impresionan, porque deja en evidencia claramente quién es quién está con Cristo y quién no está con Cristo. ¿Y cuáles son las evidencias? El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Miren, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es categórico, ¿no? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué estaba recordando Juan? Las palabras de su maestro. Cuando el Señor dijo que había algo que iba a distinguir a un verdadero creyente, ¿cuál era? Que se aman los unos a los otros. Es decir, el amor no es meramente un mandato, el amor procede de una transformación, de un cambio que la fe en el Señor Jesucristo produce inicialmente. Más adelante, en el mismo capítulo 3, versículos 14 al 16, otra vez recalca este mismo principio. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Otra vez es categórico. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y allí Juan está diciendo que el amor es práctico, no es un sentimentalismo nada. Nosotros hemos conocido el amor mirando al Señor Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros. Ahora nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Hay una expresión práctica de acción concreta que lleva y es conducida por el amor, es una característica distintiva también. Y hermanos, por eso es que cuando vemos que no hay amor en una iglesia, es como una contradicción. Porque si realmente representa a Cristo, necesariamente ese amor tiene que haber entre hermanos. Eso no significa que seamos todos estrechos amigos, significa que nos amamos. Es decir, que estamos dispuestos a poder tender la mano al otro cuando está en una u otra necesidad. Eso es lo que sigue diciendo a continuación. Yo no voy a seguir leyendo, pero a continuación de 1 de Juan 3, versículo 17 en adelante, expresa eso. El amor se manifiesta en términos prácticos. Versículo 23, nuevamente. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esa es fe, ¿se fijan? Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esa es la expresión del amor. Por tanto, si alguien empieza a pensar, ¿cómo se distingue un cristiano? ¿Cómo puedo yo saber que es un cristiano verdadero? Bueno, esto tiene una fe genuina, una confianza absoluta en Jesucristo. Y en segundo lugar, eso se ve, se prueba, se evidencia porque se ama o ama a los demás. Capítulo 4, versículo 7. Insiste Juan en el mismo concepto. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. La evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es que ama y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Quién es el que produce amor en nosotros? Dios. Por eso yo decía que Pablo da gracias a Dios porque Él ha producido las marcas distintivas de un verdadero creyente. Él es el que produce amor. Antes de eso nosotros teníamos expresiones absolutamente humanizadas del amor.
Pero después de que el amor de Dios vino a nuestro corazón, nosotros nos transformamos en personas que simplemente somos el reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Todavía imperfecto porque estamos progresando en eso, sin duda, pero un amor genuino hacia nuestros hermanos. En tercer lugar, dice que la tercera marca distintiva del apóstol Pablo es, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esperanza cierta. Fe en Cristo, amor por los santos o por los creyentes y luego esperanza cierta. ¿Por qué este concepto o este apellido? Cierta. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, está reservada en los cielos, también se puede traducir ese versículo. A causa de la esperanza que está reservada en los cielos. Hermanos, el tener certeza de que estamos en las manos seguras de Dios y que este proceso no se va a detener, sino que el Señor nos salvó, el Señor nos está transformando y el Señor nos llevará a su gloria, nos da también una evidencia notable de que somos hijos de Dios, porque nosotros no esperamos en un bienestar económico, material, político, social, sino en algo que nos está reservado en los cielos, asegurado en los cielos. Por eso es una esperanza cierta. Yo quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, y noten cómo la resurrección del Señor Jesucristo ha producido precisamente eso en nosotros. Versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza muerta, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, reservada, asegurada absolutamente. Hermanos, imagínense a estas personas que conocían solamente estos cultos mistéricos y esta adoración a dioses falsos que ellos mismos habían creado en su imaginación. Imagínense de un momento a otro recibiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo, cambiando totalmente su manera de pensar, llegando al arrepentimiento, a un cambio de mente respecto a lo que era la verdad, y entonces, ahora con una esperanza cierta. En Hebreos, capítulo 6, versículo 18 y 19, dice claramente el autor de Hebreos a los hermanos, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Miren, dice tres cosas allí que son muy importantes, que nos dan certeza, que nos dan seguridad y que entonces nos hacen vivir confiados mientras estamos en esta tierra. La cual tenemos como primero, dice, segura. Es una esperanza segura porque no es una esperanza en nosotros mismos, porque no es una esperanza en las circunstancias sociopolíticas de un país. Es una esperanza segura porque el que ha prometido es fiel y es Dios el que ha dicho eso. Segundo, es una esperanza firme. Eso significa que nunca nadie nos va a poder mover de la roca que nos da esa esperanza que es Cristo el Señor. Esta marca distintiva de una persona que espera en Cristo, que está segura en Cristo, que camina con Cristo y que sabe que independiente de las cosas que pueda encontrar en el camino, va a permanecer para siempre en esa certeza, esa persona puede estar firme, tener convicciones, arraigados y cimentados, como dice el apóstol Pablo también más adelante a los colosenses en Cristo. Y luego dice que penetra hasta dentro del velo. Miren, ¿dónde está puesta la esperanza? Obviamente aquí hace una comparación un poco con lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el tabernáculo. ¿Recuerdan que había un velo muy grueso que dividía el lugar santo
del lugar santísimo. Y aquí está diciendo, miren, no se preocupen, la esperanza de ustedes es tan segura y es tan firme porque está arraigada en los cielos mismos. ¿Y quién penetró los cielos? Vuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, una vez y para siempre. Eso dice Hebreos 4:16, 4:15 al 14 al 16 en realidad, cuando dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque traspasó los cielos, penetró más allá del velo. Y entonces nuestra esperanza no descansa en nosotros, sino en aquel que prometió. Esta esperanza es ciertísima. Es tan así que más adelante, cuando el mismo autor de Hebreos habla sobre la fe, dice que es también una característica distintiva de la fe esta esperanza. Hebreos 11, versículo 24 al 27, 23 en adelante, para ver de quién está hablando. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, allá, arriba, en los cielos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Dónde estaba puesta la mirada de Moisés? ¿Dónde estaban sus expectativas? En la gloria de Dios, no en las cosas de esta tierra. Y por eso la esperanza implica también que una persona que dice que tiene esta esperanza es una persona que está viviendo para honrar al Dios de los cielos. Está poniendo su confianza en el Dios de los cielos, de tal manera entonces que las cosas que viva en esta tierra y de las cuales se deba desprender, pagando un precio para servir al Señor, es porque Él tiene una esperanza cierta más allá de esta tierra. La esperanza es una mirada en la eternidad, y una mirada en la eternidad nos sostiene en medio de las complicaciones de esta vida, ¿no es verdad? Hermanos, dice la Biblia que las aflicciones del tiempo presente, por ejemplo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, y esa es nuestra esperanza. Cuando vemos a personas sufrir por enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, que son tan destructivas, que van literalmente carcomiendo a una persona, muchas veces física, anímica, espiritual, emocionalmente, nosotros vemos que una persona que tiene su fe puesta en el Señor Jesucristo tiene también una esperanza cierta más allá de esta tierra. Y entonces, como dice Job, a pesar de que se deshaga esta mi carne, con mis ojos veré a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Dónde está la esperanza? Nuestra esperanza, hermanos, descansa en lo que Dios es y en lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso no va a cambiar jamás. Jamás. Por eso, si está sufriendo algún tipo de situación, de cualquier tipo, algún dolor, alguna preocupación grande por lo que está pasando en este momento, mire, hay una esperanza cierta para nosotros. Tenemos certezas absolutas porque Dios está haciendo eso en nuestra vida hoy. Diciéndonos, no te preocupes, hay una certeza y esa certeza está en esa esperanza que está reservada en los cielos para cada uno de ustedes. Por tanto, fe en Cristo, amor por los creyentes y esperanza cierta en lo que Dios ha hecho y ha prometido para nosotros es lo que es una marca distintiva o 3 marcas distintivas que Dios puso en nosotros. Antes del Señor no teníamos esperanza. Dice la Biblia, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Ahora estamos con Dios, con Cristo y con esperanza. En segundo lugar, la otra razón por la cual Pablo da gracias es por lo que a continuación va a decir del versículo 5 hasta el versículo 7.
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Lo segundo es que esto es lo que sostiene lo primero, el hecho de que Dios nos ha dado su glorioso Evangelio. Esa es la otra razón. Es decir, el otro por qué Pablo da gracias al Señor. Porque Dios nos ha concedido su glorioso Evangelio. Y porque Dios nos ha concedido su glorioso Evangelio, por eso creemos en Cristo. Y porque Dios nos ha concedido su glorioso Evangelio, por eso podemos amarnos el uno al otro. Y porque Dios nos ha dado su glorioso Evangelio, por eso podemos tener esperanza. Veamos cuántas cosas dice respecto al Evangelio aquí. Primero, versículo 5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es la verdad sin apellido, la verdad absoluta, la verdad. Y no hay más verdad que esa. Lo que el apóstol Pablo está aquí haciendo es un contraste obvio con la creencia de la gente en ese tiempo. Ellos tenían muchas incertezas, pero ninguna certeza. Ellos pensaban que podían acercarse a Dios. Por ejemplo, los falsos maestros que estaban llegando y que eran una amenaza, recuerdan, el gnosticismo era una amenaza para la iglesia, pensaban que alguien podía tener una relación con la divinidad, pero eso era una creencia incierta, no cierta. La creencia de que a través del conocimiento místico se podía tener una fusión, una unión con la divinidad, era simplemente un asunto no probado. No había ninguna certeza de que eso fuera así, más que una conjetura. Por eso podemos saber que toda religión fuera del cristianismo es el intento por salvar al hombre a partir del hombre. A ver, repito esta frase. Toda religión fuera del cristianismo es el intento por salvar al hombre a partir del hombre. Pero la verdad del Evangelio es la obra de Dios para salvar el hombre a partir de Dios. Y esa es la gran diferencia. Y está basada en certeza. ¿Por qué? Porque el hecho de que un hombre llamado Jesucristo existió está mucho más que probado por la historia universal. El hecho de que ese hombre murió en una cruz está más que probado. Y el hecho de que ese hombre resucitó entre los muertos hasta el día de hoy, aún los escépticos más grandes no pueden desconocer ese hecho. Y por eso el Evangelio es la verdad. Porque aquella persona que nos trajo el Evangelio, que era la encarnación del Evangelio y que su obra constituyó entonces el contenido del Evangelio, es la verdad. Los efectos que ha producido este Evangelio en la gente, la evidencia de que esto es verdad, la iglesia existe después de 2000 años porque Cristo la fundó. Todo otro movimiento son movimientos que van y vienen, son modas espirituales. Pero el cristianismo es distinto porque el Evangelio procede de aquel que es la encarnación de la verdad. Las suposiciones, las afirmaciones acerca de Dios no son, muchas veces, fuera de la Biblia, fuera de lo que Dios nos ha revelado, no son para nada algo confiable. ¿Cómo poder saber, por ejemplo, que el Señor Jesucristo efectivamente estuvo en Norteamérica, como dice por ahí un libro? No hay ninguna evidencia de eso. Pero sí hay evidencia de que Cristo sí vivió en Palestina y que sí murió en una cruz romana y que sí su tumba está vacía. Por eso el Evangelio es la verdad. Y el apóstol Pablo dice allí, por la palabra verdadera del Evangelio, ¿se fijan? Hermanos, nosotros no hemos creído en conjeturas. Nosotros no estamos confiando en lo que alguien nos dijo simplemente porque fue convincente en la manera en que nos dijo.
sino que estamos viendo eso y creyendo en el Evangelio y confiando en el Evangelio y esperando en el Evangelio, porque es verdad y la evidencia es que nuestra vida ha sido transformada y está siendo transformada. Ningún otro mensaje puede decir lo mismo. El Evangelio es la gran noticia de lo que Cristo hizo por nosotros y para salvarnos. Y eso es lo que ha ocurrido. Nuestra vida es distinta porque el Evangelio llegó un día a nosotros tal como llegó a los colosenses. En contraste con los falsos maestros y herejías que eran especulaciones filosóficas y místicas, la afirmación del Evangelio es una verdad absoluta. En segundo lugar, el Evangelio es universal en su extensión. Fíjense, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. El Evangelio no tiene restricciones de raza, de clase social, tampoco de época o tiempo. No depende de la forma en que piensa la sociedad. El Evangelio no se acomoda a las circunstancias y llega a ciertas culturas nada más. El Evangelio ha llegado a todo el mundo. Y en el Imperio Romano de ese tiempo, las estadísticas de cuántos cristianos había era enorme. Era increíble, nosotros ni siquiera nos imaginamos. En el Imperio Romano había 200 millones de esclavos, por ejemplo. Y una gran parte de ellos eran creyentes en Cristo. En todas partes del imperio había gente que había escuchado el Evangelio, porque los que se convertían en un lado iban a otro y llevaban consigo el mensaje. Por eso en que entre más la persecución romana se masificó o se ahondó, más la semilla del Evangelio iba siendo plantada en diferentes lugares. El Evangelio tiene esa característica distintiva, es universal. ¿Por qué es universal? Porque el pecado es universal. Y entonces el Evangelio, que es el remedio para el pecado, llega también a toda persona y en todo lugar. A diferencia de los gnósticos que afirmaban que solo una clase especial de iniciados en un conocimiento místico podían tener una relación con la divinidad, el Evangelio dice, no, toda persona que realmente se arrepiente y cree en Cristo es una persona que tiene en sí el Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos también ese llamado del Señor, ese mandato del Señor, esa gran comisión del Señor que dice que vayamos y prediquemos a toda criatura el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que un día podamos disfrutar de esta escena en el cielo. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 6. Juan dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. El Evangelio es universal para salvar a todo tipo de personas. Capítulo 7, versículos 9 y 10 de Apocalipsis. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De todo pueblo, tribu, lengua, nación. ¿Cómo puede ser posible esto? Porque el Evangelio es necesario para cada persona en esta tierra, para los poderosos que están gobernando las naciones, como para la persona más humilde que está en el campo. Como para la persona más famosa y conocida en esta tierra, como para el anónimo en esta tierra. El Evangelio es universal en ese sentido. Dios tiene personas de diferente clase social, diferente capacidad intelectual, en diferentes partes del mundo. Y a esas personas el Evangelio llegará y cada uno de ellos llegará a los pies de Cristo. El Evangelio no es para cierta clase de personas, el Evangelio es para todo tipo de personas. En tercer lugar, el apóstol Pablo dice que el Evangelio es eficaz. Lleva fruto y crece también en vosotros. Lleva fruto, eso significa que es fructífero. Eso significa que donde llega el Evangelio tiene el poder en sí mismo para transformar vidas, para quebrantar los corazones más orgullosos y duros como un día quebrantó el mío. Tiene el poder inherente para llevar a esa persona que no quiere postrarse delante del Dios verdadero de rodillas, para decir como Tomás: Señor mío y Dios mío. El Evangelio es eficaz, Pablo le dice, y lleva fruto. Esa es la gran característica del Evangelio. Esto no es otra cosa que la afirmación del poder del Evangelio, recuerdan, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es eficaz para cambiar vidas y transformarlas. Es eficaz intensivamente para edificar y transformar a la persona y extensivamente para que a través de la persona pueda hacer un efecto multiplicador. Lleva fruto y crece también en vosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, le dice: ustedes son testigos. ¿Recuerdan? ¿Se recuerdan cuando yo llegué por primera vez con el Evangelio, de dónde venía y qué es lo que eran las circunstancias que enfrentamos? Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Eso significa que produjo fruto. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, en medio de gran lucha, conflicto, agonía literalmente, es la palabra agón en griego. Tuvimos de nuevo para hablar, tuvimos confianza, seguridad, certeza de que el Evangelio iba a producir en sus corazones lo que solo el Evangelio puede producir. Y por eso yo decía en algo que posteé el otro día en una publicación, el Evangelio no solo nos salva y nos lleva a estar a los pies de Cristo en el momento que nos humilla, ¿cierto? Y nos lleva al arrepentimiento, sino que el Evangelio también nos transforma, nos santifica en este proceso en Cristo y luego nos lleva a la gloria con Cristo. El Evangelio es tan eficaz que no existe ningún otro mensaje en esta tierra que siquiera se parezca, se asemeje a este glorioso mensaje de salvación. El Evangelio no es una charla motivacional. El Evangelio no es para animar a las personas que están desanimadas. El Evangelio es para dar vida a los que están muertos. ¿Y qué otra cosa hay más eficaz que puede dar vida a los muertos? Nada, ningún otro mensaje. Cuando el Señor se ganó afuera la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera, allí estaba el poder del mensaje, de la palabra del Señor para dar vida a Lázaro y luego él pudo obedecer. Eso es lo que ocurre con nosotros. Eso es lo que ocurrió un día cuando el Evangelio llegó a nuestro corazón. Fue absolutamente eficaz, no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Porque ninguno de nosotros corrió para abrazar al Señor. El Señor nos humilló y nos tomó y nos llevó. Es humano. Eso dice la Biblia. Nadie viene a mí si el Padre que me lo da no lo trae, literalmente no lo arrastra hacia mí. El poder glorioso del Evangelio.
Pablo daba gracias a Dios porque estas personas habían recibido ese evangelio y ese evangelio estaba produciendo frutos en ellos. Estaba edificando sus vidas, estaba cambiando su manera, su percepción, su manera de pensar, su manera de vivir. Sus concepciones más importantes estaban siendo transformadas por ese evangelio. Por eso, hermanos, necesitamos otra vez volver solo a confiar en Dios y en su evangelio y no en nosotros. A veces algunas personas piensan que soy un poco antiintelectual cuando digo que cuando una persona llega a Cristo no es por la retórica ni la capacidad oratoria de una persona, no es por la inteligencia ni por la sabiduría, no es porque es doctor en teología, sino porque el evangelio tiene poder en sí mismo. Y eso no es antiintelectualismo, esa es una verdad escritural. Como bien recordaba alguien, lo que pasó con Spurgeon cuando estaba ensayando su voz en un momento antes de la predicación, él leyó el versículo de Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo leyó varias veces, tratando de vocalizar mejor y de que su voz llegara más allá. No había nadie en la capilla en ese momento. Y comienza a decir varias veces aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después apareció una persona, un trabajador que estaba ahí, que nadie lo había visto, y llegó a los pies de Cristo, solamente por escuchar el versículo. ¿De quién es la sabiduría? ¿De quién es el poder? Del Evangelio. Por eso es que es tan importante. Por eso es que no hay otro mensaje que se le asemeje. En cuarto lugar, Pablo va a decir que el Evangelio es la expresión de la gracia de Dios. Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad. En realidad el Evangelio es la expresión de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no nace en las personas, en los seres humanos. Porque no se nos ocurrió a ningún ser humano que ha habido en esta tierra, ni al más inteligente científico se le ocurrió esto. Eso nació en la mente perfecta de Dios. Y en el deseo de Dios de salvar a personas que no merecían ser salvadas. Eso es gracia. El Señor no nos trató como merecíamos ser tratados, sino que por el contrario, lo que hizo fue venir y salvarnos porque quiso, porque es la expresión de su puro amor redentor hacia nosotros. No es un mensaje que exija algo del hombre, no nos está pidiendo nada, el Evangelio no le pide nada al hombre. El Evangelio le dice, mira lo que hizo Cristo por ti. El Evangelio le dice, tú estás completamente perdido. Tu fuerza, tus capacidades, tus obras, tu sabiduría, tus esfuerzos son inútiles ante un Dios santo. El Evangelio dice, pero Cristo, el santo de los santos, Él murió en tu lugar y pagó por ti. Él vivió la vida que tú debías vivir y murió la muerte que tú debías morir. Y eso es un regalo del cielo. Es solo gracia, solo gracia. Es la expresión visible de la gracia de Dios. Nos habla del don de Dios en su obra redentora. Todo el Evangelio tiene que ver con una gran noticia. Alguien peleó tu batalla que tú no podías ganar y la ganó por ti. Eso es el Evangelio. El Evangelio está diciendo, tú has luchado toda tu vida contra tu pecado y has sido incapaz de poder zafarte de él. Pero Cristo pagó por ese tu pecado y ahora viene a salvarte. Por eso es la expresión de la gracia de Dios en verdad. Otra vez la gracia, como el Evangelio no es una conjetura, no es una linda noticia que nos quiera alegrar simplemente, es una noticia que transforma la vida. La gracia de Dios es la motivación que le hizo venir y sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Otra vez Efesios capítulo 2, vamos nuevamente a estos versículos que bien lo sabemos, lo hemos escuchado una y otra vez, pero hermanos, siempre cuando hablamos de la gracia necesitamos volver a estos versículos.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la radiografía de todo ser humano. Sin esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia. El Evangelio es la expresión de la gracia de Dios. ¿Cómo demuestra Dios su gracia? Allí está la cruz. Mira la cruz. Esa es la expresión de la gracia de Dios. Hermanos, por esa misma razón, la quinta característica del Evangelio que Pablo menciona aquí en Colosenses es que el Evangelio es transmitido por hombres. Por la misma razón que dijimos anteriormente, porque los ángeles nunca han sido receptores de la gracia de Dios como nosotros. Porque los ángeles santos nunca necesitaron gracia, nosotros sí. Y como nosotros hemos sido los que hemos recibido esa gracia, entonces podemos saber cómo entonces debemos llevar este mensaje. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 7. Todo esto, ¿cómo lo escucharon? ¿Cómo les llegó a ellos? ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado? ¿Cómo les llegó a ustedes? A través de un hombre llamado Epafras. Es decir, lo que Pablo está diciendo, que hay un canal por el cual es transmitido el Evangelio. Y nosotros todos somos testigos de eso, ¿cierto? A cada uno de nosotros nos llegó el Evangelio a través de una persona. Dios utiliza seres humanos imperfectos para llevar su mensaje perfecto. Dios utiliza canales para llevar la bendición de la gracia de la salvación a esas personas. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, entonces se necesitan personas. Y esto es lo que dice el Señor Jesucristo cuando le dijo a los discípulos, cuando vio y evaluó a la gente y vio a la multitud y dijo que estaban dispersos y desamparados como ovejas sin pastor. Y entonces, ¿qué dijo? Que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Obreros. Simples hombres, comunes y corrientes, con muchas debilidades, con muchas flaquezas, vasos de barro, como dice Pablo, pero que llevan el tesoro del Evangelio. El Evangelio es transmitido por hombres, no por los ángeles. Si Dios hubiese querido evangelizar a todo el mundo así, envía a sus ángeles. Pero sus ángeles nunca podían haber transmitido la gracia de Dios a través del Evangelio, porque ellos lo podían haber hecho quizás, pero como espectadores de ello. Pero nosotros somos los que hemos experimentado esa gracia. Y entonces, nosotros somos los canales o medios por los cuales Dios lleva su Evangelio. Y esto es un desafío para nosotros también. Así como Pablo daba gracias por eso, hermanos, si hay otra razón por la cual nosotros hemos de dar gracias también como iglesia, es por el hecho de decir, Señor, gracias por las personas que han traído tu Evangelio y ahora llévanos y úsanos a nosotros también como instrumentos para llevar tu Evangelio. Por eso es un desafío, pero al mismo tiempo es un desafío agradable, es grato, es maravilloso, porque ¿qué otro mensaje va a ser más pertinente? Hermanos, yo sé que hay mucha gente que cree en el mundo que es buena y que se ha ganado el cielo, pero el Evangelio dice, no, tú no te has ganado nada porque no te puedes ganar nada. Pero Cristo sí lo ha hecho.
Y eso es lo que nosotros hemos de transmitir. Y hermanos, una aplicación más antes de terminar. A veces uno se da cuenta con el tiempo que hay personas, inclusive que uno ha bautizado quizás, y se da cuenta después que todavía no han entendido el Evangelio. Y yo le pido siempre al Señor que nos dé discernimiento para poder ver eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros que empezamos a ver y descubrir eso, somos responsables de poder predicar el Evangelio a esa persona. 1, 2, 3, 4, todas las veces que sea necesaria mientras tenga vida. Porque en un momento el Señor puede clarificar sus ojos, su mente y su corazón y darle verdadera vida. Puede estar en la iglesia, pero puede que no tenga vida. Y nosotros necesitamos llevar ese Evangelio. Esa persona va a escuchar el Evangelio, va a ser confrontada con el Evangelio cuando nosotros también nos pongamos en la mano del Señor y decir, Señor, no tengo la capacidad, quizás ni las cualidades, pero sí soy una persona que disfruto de la gracia tuya por el Evangelio y ahora voy a llevarlo también el Evangelio. El Señor no nos ha enviado a salvar a nadie, pero sí a predicar el Evangelio, porque Él salva a través del Evangelio. Nuestros familiares, nuestros amigos, yo doy gracias al Señor por tener a mis hermanos en la mañana, ninguno de ellos es creyente, pero justo el texto que tocamos, el texto tenía relación con la verdadera salvación, y la salvación no está por hacer buenas obras, sino por la obra suficiente del Señor Jesucristo. Y espero en el Señor que también su palabra pueda ser puesta en esos corazones y pueda transformar sus vidas. Por tanto, tenemos suficientes razones para dar gracias a Dios también nosotros hoy, pero tenemos también suficientes razones para orar y suplicar y pedir, porque las características del versículo 9 en adelante puedan igualmente ir cumpliéndose en nosotros como iglesia y en cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia. El Señor bendiga su palabra y obre también a través de ella. Padre, te damos gracias. Como el apóstol Pablo oraba, Señor, por los hermanos de Colosas, nosotros oramos por esta iglesia y damos gracias a ti. Porque la salvación que ha llegado a los hermanos y la transformación de sus vidas es solo obra tuya. Es tu poder, es tu autoridad, es tu evangelio, es tu gracia. Y por eso, Señor, alabamos tu nombre. Vemos las marcas distintivas de una iglesia genuina, de un creyente genuino. Fe en Cristo, amor entre hermanos y también una esperanza cierta. Vemos también, Señor, cómo eso ha sucedido gracias a que el Evangelio ha llegado a nosotros. Ha llegado a través de diferentes personas que tú has usado como instrumentos, como canales, por medio de los cuales también, Señor, hemos oído, hemos creído y todavía permanecemos, porque tú nos has sostenido. Señor, bendice a mis hermanos. Gracias por tu palabra, gracias por tu obra en nosotros, gracias por el poder del Evangelio que ha sido evidente en nuestros corazones. Padre, si hay una persona que todavía no conoce el Evangelio genuinamente, oramos, Señor, que tú, que eres el único que puede convencer, realmente pueda llevar a esa o a esas personas a los pies de Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.